existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos, siempre es un peligro, ya no somos más este mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, está claro, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es conveniente pactar con ustedes un encuentro de imaginaciones. Seguimos una línea trazada ya lejos y hace tiempo por Ede Bonafini. Cuando lo elaboramos un poquito, cuando pensamos en el concepto, notamos que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros decimos en los recovecos de la memoria, en los pasillos del recuerdo. Y entonces presumimos que un programa de radio puede ser algo más que lo que entra por los oídos o por los ojos, ahora que el streaming agrega elementos a la transmisión de radio. No reemplaza, sino que agrega, y no es el todo, sino una parte. Porque el resto es algo que se condensa en nuestro cerebro. Ante los estímulos, ya saben, el cerebro hace su propio trabajo, incluso sin que aparentemente se lo ordenemos. Y si la radio entonces se convirtiera en una experiencia más global que incorporase perfumes, olores, sabores, otros sonidos, la película en cámara lenta de la vida, a veces en blanco y negro, a veces en colores, como en esta era en que la empatía a veces parece brillar por la ausencia, nosotros creemos importante empatizar entre nosotros, manejar una agenda propia, no caer en las trampas que tiende el enemigo, el adversario, ese campo minado de lo que llaman la realidad y a veces es una realidad fabricada. Así que si ustedes están de acuerdo, en este lunes 5 de enero de 2026, damos comienzo a la experiencia. No sé con qué sabor comienzan ustedes este fin de semana, esta semana después del fin de semana. Pero la verdad que para los que pensamos el mundo en términos de la posibilidad de un mundo mejor, es un lunes agrio, es un momento triste de la historia de la humanidad y de América Latina. El secuestro del presidente venezolano, la intervención directa de Estados Unidos en asuntos internos de un país, la normalidad que parece tener todo, que era previsible, que debía terminar así, el tratamiento que la mayoría de los medios de comunicación hacen del asunto, la verdad que nos causan una mezcla de asco y decepción. Asco y decepción al mismo tiempo, son elementos que parecen ser un combustible al revés, pero si en cuestiones como estas, en momentos como estos, no templamos un poco el espíritu y no pensamos que la única derrota es perder las expectativas, que la única batalla que se pierde es aquella que no se da, estamos fritos. Y digo porque en el año 26, o sea, cuando comienza el segundo cuarto de siglo del siglo XXI, Estados Unidos, el matón de América Latina, está abriendo un nuevo orden mundial, nada más y nada menos, en el que la invasión a un territorio para el secuestro de su presidente, su traslado en medio de un show mediático a Nueva York para ser juzgado allí por cargos que se le inventaron, nada más y nada menos que eso, mientras hay un ballet de comunicación con la tecnología de hoy, casi en vivo y en directo, de una parte importante de lo que ocurre, marca un precedente que nos mete en una oscuridad de un mundo que se quedó sin las reglas de antes. Y al respecto hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó de verdad durante ese momento en que Estados Unidos ingresó de madrugada al territorio de un país libre y soberano, secuestró a su presidente, se lo llevó, lo trasladó, lo sacó sin que hubiera una reacción mayúscula de las propias Fuerzas Armadas venezolanas? Y luego empezó a exhibirlo al presidente de un país esposado, detenido, renqueando, de buen o mal humor, vaya a saberse, como si se tratara en realidad de un trofeo para la ultraderecha, la derecha y aún ciertos progresismos en el mundo. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué seguirá pasando adentro? ¿Qué pasará afuera? Si el presidente de ese país, Donald Trump, parece haber perdido completamente el equilibrio de un estadista y
dice estupideces a montones, como que, por ejemplo, podría invadir en cualquier momento Cuba, que podría invadir en cualquier momento Colombia, que México y Groenlandia, sin que haya de parte de las otras superpotencias mundiales, la Federación Rusa, Vladimir Putin, la República Popular de China, Xi Jinping, sus líderes, más que pedidos formales de liberación de Maduro. Hay un acuerdo tácito entre las superpotencias del mundo. Este territorio es parte del imperio estadounidense, entonces nosotros no intervenimos, así como le pedimos a Estados Unidos que no intervenga en los conflictos en Asia. Ese es el mundo en que nos sumergimos. El apoyo de algunos mandatarios de Latinoamérica, empezando por el presidente de la Argentina, Javier Milei, no podríamos esperar otra cosa. Inaugura una nueva etapa de cinismo y de una democracia que no solo es tutelada y vigilada, sino que además está sujeta a los deseos de un imperio que desde siempre hizo las suyas en el mundo, sin que el mundo nunca pudiera reaccionar completamente al respecto. Todo el planeta sabe que es el petróleo, como todo el planeta sabía que en Irak era el petróleo. Y sin embargo, Estados Unidos hizo lo que hizo en Irak, y el mundo siguió andando. Y lo hizo con la complicidad de muchas otras potencias. En aquel momento, principio de los años 90 del siglo XX, cambió el final del siglo. Empezaron a pasar cosas, incluyendo una década después, el atentado a las Torres Gemelas, que dimensionaron de qué manera había cambiado el mundo. Acaba de cambiar nuevamente este fin de semana. La violación de todas las reglas internacionales y de todos los tratados de lógica detrás de un objetivo se ha cumplido con todos los pasos previos de una campaña internacional manejada por los medios de comunicación con el tutelaje de Estados Unidos de desprestigio de un movimiento político, de un liderazgo político. En el solo uso de la terminología, nosotros llamamos un ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, se debate un montón de intereses. ¿Cómo se denomina lo que ocurrió? Incluso el modo bélico en que los grandes medios de comunicación en la Argentina tratan el asunto, la operación de Estados Unidos, revela hasta qué punto está infiltrado un lenguaje de comunicación que luego se filtra al sentido común. Incluso algunos que dicen no hace falta estar de acuerdo con el gobierno venezolano para repudiar su invasión, ya han sido perforados por un criterio que tiene que ver con lo que el conglomerado mediático mundial buscó transmitir desde siempre, desde el momento en que Hugo Chávez, al finalizar el siglo pasado, se convirtió en presidente constitucional. Todos estos años han sido con elecciones, y esas elecciones han sido tuteladas internacionalmente sin que haya habido denuncias de fraude, salvo por parte de los que pierden, de tal manera, en el ojo de la escena, que todo el mundo debería recordar que se trata del país con mayor reservas de petróleo del mundo en la actualidad. Pero eso parece ser elusivo y todo el mundo habla de las administraciones de ese país olvidando su pasado. En el año 2009, Hugo Chávez concede una entrevista. Recuerda eso como lo recordó durante toda su vida. No soy yo, no es el movimiento bolivariano. Acá el problema es que este país está erguido sobre la mayor reserva de petróleo, que es un bien que va escaseando en el mundo, que en Venezuela sobra y que en Estados Unidos falta. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años, el petróleo. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria, lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño,
lo derrocaron? Estados Unidos. Tú pudieras hacer esa pregunta, Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacer esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacer esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Todo el mundo lo tiene claro. Ahora, ¿qué va a hacer todo el mundo con esta certeza? El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos va a tutelar el progreso político de Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia. Miles de personas en muchos lugares del mundo, 7 millones de personas en distintas ciudades estadounidenses, el domingo salieron a la calle. Las autoridades venezolanas llamaron en este lunes a recuperar la normalidad, diciendo que se van a ocupar de la situación de Maduro y que el país debe tratar de continuar su vida democrática. Analistas internacionales, aquellos expertos o que se supone que son expertos en la realidad política estadounidense, apuntan. Vienen elecciones legislativas, la imagen de Donald Trump ha caído muchísimo, tiene el 30%. Este es un acto vinculado a sus intereses nacionales. Hay republicanos que le piden que renuncie. El tipo está completamente loco y el mundo lo está observando. Maduro sigue diciendo: yo soy el presidente de Venezuela. ¿Cómo va a progresar esta situación? Estados Unidos hará lo que Donald Trump amenazó el sábado por la mañana. Va a haber una segunda oleada de ataques. ¿Y qué pasó en el primero? Recuerden ustedes una cosa que es de tesis universitaria. ¿Cuál fue la imagen más conmovedora de toda la crisis del Golfo, la invasión estadounidense a Irak? ¿Cuál fue? Un pingüino empetrolado. Nunca vimos un muerto. Nunca vimos un caído en combate. Vimos, fascinados como si se trataran de fuegos artificios, los ataques aéreos estadounidenses, luego un silencio estampa, finalmente fue derrocado un presidente, después el presidente fue muerto, se acabó el asunto. ¿Y qué pasó con la toma de la residencia donde descansaba el presidente Maduro cuando fue secuestrado a las 4:20 de la mañana? ¿No hubo muertos? ¿No hubo caídos? Donald Trump dijo: de nosotros no cayó nadie. En Cuba hicieron una ceremonia para despedir a los más de 30 integrantes del anillo de seguridad de Maduro que murieron en enfrentamiento, fueron liquidados por las tropas que entraron. Las cifras en Caracas hablan de 80 muertos. ¿Vieron ustedes alguna imagen de algún muerto publicadas por Venezuela? ¿O publicadas por Estados Unidos? ¿O publicado por Cuba? No, ninguna. Jorge Luis Borges escribió hace mucho tiempo un poema inspirado en la guerra de Malvinas, diciendo que no conviene demasiado que se sepa que muere gente en la guerra. Pero en la guerra muere gente, y hasta acá han muerto 80 latinoamericanos y Estados Unidos se jacta de no haberlo hecho. El ministro de Defensa del gobierno bolivariano, Vladimir Padrino López, informa que en el operativo estadounidense se asesinó a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad de Maduro. ¿Cuál era la seguridad de Maduro? Cuando Hugo Chávez vino a la Argentina, las veces que vino, en una de esas veces me tocó ver su equipo de seguridad. Aquí eran 90 personas el equipo de seguridad en tierra extranjera, con los peligros que eso significaba. ¿Cuántos eran y qué pasó con esa guardia de seguridad de Maduro? Este es el informe oficial de la mayor autoridad de defensa del gobierno de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo del inglés conozco. A esta altura Maduro está declarando ante una jueza en Brooklyn.
Lo acusan de ser el jefe de un cartel del narcotráfico. La prensa internacional dice que los bancos suizos van a detener cualquier movimiento de dinero en las cuentas que él y su esposa tendrían en ese país. ¿Es cierto? ¿Es parte de la campaña de difamación permanente? No lo sabemos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez va a gobernar como si no pasara nada, va a cumplir el periodo, luego habrá elecciones, pasará lo que pase. La Premio Nobel de la Paz de este año, que pedía que su país fuera invadido, y contra la invasión dijo: aquí estoy, Maduro. Y Maduro dijo: no representa a nadie. Perdón, Trump, aquí estoy, Trump. Y Trump dijo: no representa a nadie. La corrió a un centro de la escena. Fue un títere útil a esos intereses y ahora se vio desbordada. La justicia que va a llevar a cabo el procedimiento contra Maduro, ¿es legal? ¿O un presidente secuestrado, juzgado en otro país, no constituye un hecho de ilegalidad? Y en todo caso, Maduro acaba de decir: soy el presidente de Venezuela, fui secuestrado de mi casa, me capturaron en mi casa en Caracas, etcétera, me declaro inocente. ¿Tiene alguna garantía de que esa justicia en Estados Unidos, en Nueva York, va a ser imparcial? Hago preguntas, ustedes sabrán las respuestas. Delcy Rodríguez, entonces la nueva presidenta de Venezuela, dice que hay un solo presidente, que es Maduro, pero asumió en su lugar. Alguien tenía que hacerlo. Eso es verdad. ¿Eso es conveniente a los intereses estadounidenses? ¿Trump va a monitorear con ella lo que llama el proceso de lo que va a venir en el país? Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela. En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República. Nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. Aquí hay un gobierno con claridad, y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Es ahí la clave, se lo pueden hacer a cualquiera, y de hecho el presidente Trump lo está diciendo: cuidado Colombia, cuidado México, cuidado Groenlandia, cuidado Cuba, cuidado cualquier país que ose pensarse como independiente. Es gravísimo. Y no se reúne con cumbres de otras potencias emitiendo comunicados, tampoco por la acción bélica. Gustavo Petro, presidente de Colombia, le dijo a Trump hoy: aquí estoy, quiere venir, venga. Si quieren pelear, vamos a pelear. Y la verdad que sumir a un país en una guerra de estas características contra una potencia enloquecida es todo un problema. El músico Roger Waters, el líder histórico de Pink Floyd, que se ha pronunciado siempre sobre las causas sociales, grabó este fin de semana un video en su casa. Todos estamos conmocionados, atónitos por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas, camaradas de Venezuela. Esa gran y maravillosa expresión de la revolución bolivariana. Estamos con ustedes en todo el mundo. Hablo. Dios sabe por qué porcentaje, pero probablemente el 99% de toda la gente del mundo condena las acciones en el Caribe. Por el amor de Dios, maduren. Dejen de comportarse como niños imbéciles en un patio de escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes. Si yo fuera un hombre de oración, estaría ahora rezando por el presidente Maduro.
No soy un hombre de oración, pero sí soy un activista y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz. Matones gringos del norte. Ok, hasta luego, nos vemos. Roger Waters diciendo lo que otros preferirían no decir en público o callen. Tal vez Estados Unidos está respondiéndole a aquella frase de Chávez tan famosa y tan querible en muchas partes del mundo cuando les dijo: váyanse al carajo, yanquis de mierda. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estados Unidos acaba de proponerle al planeta Tierra un nuevo orden mundial. En España nos escucha, vamos a hablar con él, el pensador Jorge Alemán. Jorge, Carlos Polimeni desde Buenos Aires, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Para consultarte sobre tu opinión respecto a lo que acaba de pasar y el mundo por venir. Bueno, es algo verdaderamente, entramos en una escena histórica de tipo trágico, ¿no? Ya lo habíamos hecho desde el momento en que un genocidio fue filmado. Lo que ocurrió en Gaza marcaba ya el comienzo de una situación terrible en el mundo, y esto acompaña a eso. Es el surgimiento de un nuevo tipo de totalitarismo, y los que apoyan esto son responsables de apoyar ese totalitarismo. Agradezco muchísimo las palabras de Roger Waters, pero me parece que es un poco ingenuo cuando dice que el 99% está en contra de esto. Es verdad, no es el 99%, eso sería el mejor de los deseos del mundo. En el caso de Donald Trump o de Javier Milei o de León en Italia, son presidentes de ultraderecha elegidos por la mayoría en una votación libre. Sí, sí. Es decir, que expresan... Meloni creo que criticó, Le Pen lo hizo directamente, criticó la invasión, porque ella de algún modo es una ultraderecha vinculada a la tradición nacionalista francesa, así que dijo que se oponía a la ruptura con el principio de soberanía de las naciones. Con Meloni no estoy suficientemente informada, pero me parece que está en una misma dirección. Seguramente es así. Lo que quiero decir es que esos liderazgos no son liderazgos impuestos, no son gobiernos títeres, sino elecciones de las propias sociedades, con todo lo que eso nos da para hablar, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una corriente ultraderechista mundial que surgió a partir de la pandemia. Es decir, la pandemia, la batalla cultural de la pandemia la ganó el negacionismo. Sin lugar a dudas, y lo que nos parecía alocado empezó ante nuestros ojos. Han pasado 5 años de la pandemia a corporizarse en una nueva realidad mundial. Vos más de una vez explicaste que una parte de la inteligencia europea no entendió ni entiende los procesos en América Latina, por lo cual si uno lee información, incluso en diarios autopercibidos como progresistas en Europa, se encuentra con que el tratamiento del gobierno de Maduro, como el gobierno de Nicaragua, como el de Cuba, es más proclive a los intereses estadounidenses que a los intereses de esos propios países. Sí, lo que pasa es que ahora acaban de despertarse un poco, ¿no? En el sentido de que ahora Europa ya no es tan distinta de América Latina con respecto a esto. Ahora han entendido también que si mañana Estados Unidos invade Groenlandia, no tienen con qué responder, y a la vez empiezan a entender que el supuesto enfrentamiento entre Putin y Trump no es tal, que pueden haber márgenes o acuerdos de negociaciones de distinta índole, y luego después Europa es insignificante desde el punto de vista militar. Lo mismo podríamos pensar de China y Xi Jinping, ¿no? Y sí, en cierta forma, por eso yo hoy escribí un texto donde me permití decir que no hay un mundo multipolar, hay neoemperadores donde cada uno en su zona hace lo que quiere, y no se puede esperar una protección de eso. Es decir, los servicios de inteligencia chinos y rusos sabían que esto iba a ocurrir, y por distintas razones, porque no quiero especular con esto, no lo impidieron.
ni le avisaron a Maduro lo que terminaría por pasando. Si los servicios de inteligencia rusos y chinos sabían y no alertaron a lo que parecía un aliado táctico en América del Sur, qué problema para todos, ¿no? Sí, claro, o tal vez alertaron, pero vaya a saber qué fue lo que privilegiaron. Es decir, la escena ya no es una escena en donde haya un principio de regulación o haya liberalismo. La hegemonía liberal terminó, el capitalismo y la democracia se separaron, las instancias de regulación mundiales no funcionan y los emperadores tratan entre sí según su correlación de fuerzas. Y Trump ya les ha dicho que va a hacer lo que él quiera con Latinoamérica. Probablemente Putin haga lo mismo con la zona de influencia de él, que a ver hasta dónde llega. Y después China siempre tiene otra estrategia, pero tiene ahí a Taiwán. De hecho, la vez pasada se encontraron los dos, hablaron de vivir 150 años, se lo dijo Putin, pero no dijeron una palabra sobre Gaza. En estas condiciones, pese a que Gaza les queda mucho más cerca, ¿no? En estas condiciones, pensaba yo, es el fin de un montón de pensamientos utópicos y el principio de una realidad movida por la violencia ejercida por los poderosos contra los no poderosos sin que el resto alce demasiado la voz. Porque una cosa es alzar la voz escribiendo comunicados o mandando mails a los medios de comunicación para que te publiquen, y otra cosa es poder confrontar con Estados Unidos. No se puede. No, estamos pasando un periodo oscuro. Tendría que formarse una suerte de internacional en donde de nuevo la democracia, que es una palabra con la que hemos tenido una relación bastante ambivalente, porque por otro lado está es absolutamente manipulable, volviera a ser defendida, porque ahora ya no vale nada. Ahora ya no tiene... qué grave, ¿no? Si nos escuchamos a nosotros mismos, ahora mismo, después de lo que acaba de pasar y lo que ha dicho Trump, Estados Unidos podría atacar Cuba, o podría atacar México, o podría atacar Colombia, y la reacción de todos sería más o menos la misma. Se la buscó Cuba, se la buscó Colombia, se la buscó México, tienen presidentes... Sí, ya... hoy escuché a la alcaldesa de Madrid diciendo que no hubo ningún ataque a ninguna nación, que era un estado fallido, Venezuela, que era un estado criminal, narcocriminal, o sea que y tiene una popularidad absoluta, o sea que las cosas se han puesto muy oscuras, es muy horrible el panorama. En estos momentos se está declarando Maduro en un tribunal en Nueva York: soy un hombre decente, no soy culpable de nada. Tendrá una estrategia mínima judicial, pero todos sabemos que las posibilidades de que en ese tribunal tenga un juicio justo no existen. Y son prácticamente inexistentes, y sobre todo porque Trump también tenía muchas cosas que ocultar judicialmente, y esto le ha venido bien para distraer una vez más a la atención pública, ¿no? O sea que creo que sería un milagro que la justicia fuera justa, paradójicamente, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis, que es uno de los ámbitos en que te formaste, la deriva que ofrece en público el cerebro de Donald Trump, las cosas que dice, las que profiere, las amenazas, que son las que respaldan después lo que pasa en los hechos en Estados Unidos, ¿podrían llevarlo a un juicio por insanidad? No creo, porque actualmente ya se ha levantado la veda y se puede hacer un discurso absolutamente incoherente que a la vez esté a favor del poder. Es decir, hay una mezcla de caos y poder inédita. Ese estilo discursivo, que no es solamente el de Trump, que es de muchos otros con distintas variaciones, donde se puede decir cualquier cosa, digamos, ¿no? Donde se puede mentir sin ningún problema, cambiar los datos, está siendo muy eficaz en este momento. No digo que tenga la garantía de serlo para siempre, pero es la nueva retórica del poder. La nueva retórica del poder es mandar fruta, decir cualquiera, farfullar incoherencias y que no importe.
ser incoherente para seguir manteniendo las verdaderas estructuras del capital. Vos has ido Así que Vos has sido escuchado, Jorge Alemán, psicoanalista, poeta, escritor con mucha atención por algunos líderes políticos, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner. En otro tiempo, si ahora vos tuvieras que hablar un poco con alguno de esos líderes que te preguntase ¿qué le parece a usted que hay que hacer? ¿Qué dirías? Qué difícil, Carlos. Ellos tienen que saber mejor que yo esto. Pero el sentido común habla de que tiene que haber una solidaridad internacional entre los países, las organizaciones y todos aquellos que de algún modo entiendan que esto es una pesadilla. Es decir, así como un internacional antifascista, hay algo de ese orden que tendría que surgir. Quedarnos aislados y solos es... No tengo la garantía de que una cosa así pueda funcionar, lamentablemente, como está el mundo, pero ese consenso que empieza a haber con que no se puede atentar contra el principio de soberanía, habría que trabajarlo políticamente. Y en ese caso deberían ser Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, digo, en América Latina. Desde luego. Aquellos que en tenían América Latina, y Petro, y también España, porque Sánchez hizo una intervención, sí, e incluso firmó con algunos países de América Latina de la CELAC, sí, una condena. En fin, habría que encontrar, siempre uno podrá decir es poco frente a la estructura, pero lo peor es desmembrarse en este momento. Es resignarse a que esto es lo que hay, ¿no? O sea, a la propuesta práctica estadounidense de que existe un nuevo orden mundial que es hago lo que se me cantan las pelotas y ustedes callados, armar un elenco de líderes que piensen de otra manera, que digan no, nos quedamos callados y no estamos de acuerdo, mínimo, ¿no? Sí. A ver qué es lo que... Claro, porque si no ya se entrega todo, ya no hay ninguna posibilidad de nada, ¿no? Y el mundo ha demostrado que siempre puede abrirse un hueco y encontrar un resquicio para que las cosas sean distintas. Esa ha sido siempre la historia, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cómo, para terminar esto, Estados Unidos procede con distintos líderes y en distintas épocas con la misma estrategia? Es decir, denostar a un liderazgo político, acusar a su responsable de los peores crímenes de la humanidad para después invadir el país, secuestrar o matar o prohijar que eso ocurra, que el país luego se normalice, vende la reconstrucción y el mundo sigue andando hasta que Estados Unidos se fije un nuevo objetivo. Sí, esa es la historia de Estados Unidos, haber intervenido fuera de la ley siempre. Lo que pasa es que esta vez ya me parece que está en peligro el orden mismo del mundo anterior. Me parece que ahora entramos en un tiempo histórico donde puede haber muchas cosas que se vayan de las manos para todo el mundo. Claro, me imagino al líder de Corea del Norte, por ejemplo, con armas nucleares. Por ejemplo, sí. O la India, sí, con armas nucleares. O la India, o la propia China, o los propios... O sea, esta forma de proceder, por un lado es muy ventajosa ahora para ellos, pero después habrá que ver, es decir, cómo sigue la apropiación de lugares por los distintos emperadores, ¿no? Realmente un mundo más preocupante que nunca, como además si lo marcara el almanaque, en el mismo día en que hicieron lo propio con Noriega en Panamá, un 3 de enero, 30 años después, Estados Unidos no solo lo hace de vuelta, sino que está proponiendo que el comienzo del segundo cuarto de siglo, terminó el primer cuarto de siglo del siglo XXI con 2025, en el 2026 tenga estas características. Jorge Alemán, gracias por haber charlado con nosotros. Gracias, Carlos, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pensador, psicoanalista argentino, radicado en Madrid, en España. Jorge Alemán escribió un texto importante hoy al respecto, charlando con nosotros sobre lo que ocurre. Otra vez habrá que recordarles a los estadounidenses que no los queremos aquí, en nuestra casa. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pero al mismo tiempo, ¿y si están entre nosotros? ¿Si manejan la línea editorial de los principales medios de comunicación? ¿Sí, con avisos de sus empresas,
financian el modo en que se procesa la realidad aquí al sur de América. Sí, tienen presidentes propios. Sí, en la batalla cultural nos impusieron desde McDonald's y la Coca-Cola a las Navidades con nieve, y nosotros mirando tranquilos sus excelentes series, sus grandes películas, creyendo que el inglés es el lenguaje de moda y practicándolo todo el tiempo. Y si este fuera el terreno en que se está debatiendo todo ahora de vuelta, si su bandera fuera sinónimo de democracia y no de esclavitud, y otras banderas sinónimo de esclavitud y no de autonomía, ya ven que no es fácil. Y tal vez ahora se puede mesurar la importancia de lo que Cuba llevó adelante estando a las barbas del tiburón, y a todos los que en nombre de la libertad en serio soñaron en distintos lugares de América Latina que ese mundo, que es este mundo, a largo plazo resulta inviable. Pero miren lo que ocurre. Y recuerdo a todos los que en Argentina, incluso los del campo nacional y popular, decían: es mejor que gobierne Trump Estados Unidos, porque nos queda todo claro. Y después de todo es como un peronista, porque defiende el trabajo propio. Muchachos, muchachas, ¿vieron lo que pasa cuando gobiernan los peores? En la Argentina y en Estados Unidos no había ningún bien en elegir para dividir o en considerar que es mejor que todo esté claro. Cuando todo está claro, ocurre lo que ocurrió.